Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Buenas tardes, nuevamente desde el 960 AM de Radio Nacional, Historia Activa, un programa hecho por historiadores para todos ustedes, nuestra querida audiencia, y este programa está compuesto, o lo hacen, mejor dicho, Rosa Grintal en la producción general, Clara María Vargas en la investigación bibliográfica, José Luis Giorlando en la dirección general y como asociado en la historia, quien les habla, Alejandro Cruz. Ustedes tienen distintas formas para comunicarse con nosotros y para consultar las cosas que hacemos. Nos pueden llamar por teléfono al número 423-3822 de Radio Nacional o nos pueden dejar un mensaje grabado al 425-7931. O bien nos pueden mandar un mensaje de texto o SMS al celular de Radio Nacional, cuyo número es 156-515-522. También, si así lo desean, pueden escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico, que es historia-activa@yahoo.com.ar. También, si desean, pueden leer los blogs que tenemos publicados en nuestro sitio www.netlog.com/historiaactiva. Si quieren escucharnos online a través de la web de Radio Nacional, es www.radionacional.com.ar, emisoras LRA6 Radio Nacional Mendoza. O bien nos pueden solicitar amistad a nuestra página de Facebook, donde hasta el día de hoy sumamos 114 amigos y serán muy bien recibidos y será muy bien recibido todo aporte que quieran hacer. Muchas gracias a todos los amigos que han comentado, que han aportado cosas. Ayer, cuando hablábamos con José Luis sobre los pueblos originarios, él al aire me pidió que subiera una fotografía de mi abuela paterna, porque en otras oportunidades yo había citado que ella era hija de una mujer aborigen, y bueno, cumplí en el muro de nuestro Facebook. Está subida, publicada, una fotografía de María Ermelinda López, que fue mi abuela paterna, fallecida en el año 1971, una fotografía de su juventud, donde se pueden apreciar estos rasgos y el ascendiente que ella tenía, tal como lo comentamos en nuestro programa de ayer. Así que gracias a Sandra Leda por tu comentario muy interesante sobre la historia de tu abuelo. Gracias a Alicia Ferrari por tu hermoso comentario acerca de la belleza de mi abuela. Muchas gracias, realmente. Gracias a Dante Alberto Tahuada, que efectivamente nos dice que le gusta la fotografía. Así que muchas gracias a todos nuestros amigos. Bueno, y tal como lo hemos puesto también en nuestro muro, hoy vamos a continuar con la biografía poco conocida de Juan Domingo Perón en los aspectos que se refieren a su infancia. Recordemos, ayer fue el aniversario del natalicio del teniente general Juan Domingo Perón, por eso es que lo estamos historiando. Hay algunos temas que durante muchos años no se pudieron saber acerca de estos primeros años, de los años formadores en la infancia de Perón, y sobre todo sobre el tema de sus ascendientes. Siempre fue conocido como Juan Domingo Perón, obviamente, porque su padre, Tomás Mario Perón, le dio el apellido, pero lo que siempre se ocultó, sobre todo en los años 40 y los 50 de sus dos primeras presidencias, era que Perón fue un hijo, como se decía entonces, un hijo natural de Tomás Mario Perón y Juana Sosa Toledo. Y hasta el año 1901 Perón se llamó Juan Domingo Sosa. Eso lo habíamos adelantado ayer y lo hemos dicho en otros programas de otros años de producción en que nos dedicamos a este tema.
y que, si se quiere, trajimos la primicia de este pasado de Juan Domingo Perón, tan poco conocido y tan poco difundido, a propósito, por supuesto, se diría por razones de Estado, ¿verdad? Solo en los últimos años, la fecha del nacimiento de Perón y la casa donde transcurrió su primera infancia dejaron de ser ya un enigma. Los hallazgos documentales sobre la casa cambiaron súbitamente la historia oficial que se conocía, con la resistencia de muchos historiadores, y la resistencia polémica inclusive. Lo que pasa es que la primera infancia de Perón siempre fue cubierta, como digo, por un manto neblinoso, y el discutido día de la hora y año de su nacimiento, hacia 1970, aún continuaba siendo un secreto de Estado. Y resulta ser que después resultó un tropiezo para la confección de las respectivas cartas natales que le hicieron a Perón, tan afecto como era él a estas cuestiones astrológicas. Y claro, no cerraba porque no era el día de su nacimiento exactamente. ¿Cuál era la fecha oficial? 8 de octubre de 1895. Durante décadas, sobre todo a partir de los años 50, se oficializó como que la casa natal de Perón y donde transcurrió su primera infancia fue la de la calle Buenos Aires 1380 de la localidad de Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Pero desde 1893 los padres de Perón compraron terrenos en la localidad de Roque Pérez y erigieron allí una casa modesta, rural, una de las primeras que surgieron cercanas a la estación de Roque Pérez. Y yendo hacia atrás, podemos decir que fue en la primavera del año 1889 que Mario Tomás Perón dejó súbitamente las tareas rurales, el padre de Perón estamos hablando, ¿verdad? Y algunos amoríos que tenía para reencontrarse con su familia, que entonces vivía en Ramos Mejía. Había muerto su padre, el doctor Tomás Perón, y urgido entonces por ese hecho, pasado el duelo, y otra vez en la zona de las localidades de Saladillo y de Lobos, conoció a Juana Sosa Toledo, la que fue la mamá de Perón. Comenzaron a encontrarse cuando él tenía 23 y ella 16 años. El 30 de noviembre de 1891 nació en la ciudad de Roque Pérez su primer hijo, Mario Avelino, el hermano mayor de Perón. Al padre lo ocupaban las tareas rurales en el campo El Velero, en esa zona que dijimos se denomina Saladillo, cuando el ferrocarril y la estación conseguirían darle vida al pueblo y desde 1913 formarlo como partido, pero entonces todo estaba formándose. Y durante ese fin de siglo XIX, se loteó un campito de la sucesión de don Félix Gutiérrez que estaba cerca de la estación. Y así es que a principios de 1893, la pareja que ya tenía a su hijo primogénito Mario Avelino, concurrió al remate de estas tierras que estaban loteadas y compraron varios terrenos, 6 lotes en bloque que Tomás Mario puso a nombre de Juana Sosa Toledo, y construyeron allí su casa, donde se sacaron una fotografía histórica muy satisfechos por la compra que habían hecho. Y así es que el 7 de octubre de 1893, a las 10 de la mañana, nació Juan Domingo. Y el 14 de agosto de 1898 nació Alberto Perón, que fue el tercer hijo de la pareja y el hermano más chico de Perón, que tuvo corta vida y ha sido siempre desconocido en la historia oficial de Perón, pero que alcanzó a ser acristianado. Fue bautizado el 9 de mayo de 1898. Perdón, 9 de mayo de 1899. Y al no estar casados, el padre inscribía a los hijos con su apellido, pero la madre los bautizaba con el suyo. Por eso dijimos que hasta el año 1901 se llamaron Mario Avelino Sosa y Juan Domingo Sosa. Y este chiquito que falleció bebé también era Alberto Sosa. Y esto sucedió, el casamiento
el 25 de septiembre de 1901, cuando se registró juntamente con la pareja de contrayentes el apellido del padre de los dos hijos sobrevivientes. Años después, la fotografía de los Perón frente a la casa, con un Mario Tomás algo obeso y una Juana guatona, como se decía entonces, cuando una mujer estaba embarazada, con las rúbricas de la pareja al dorso de la foto, fue obsequiada a Carlos Pérez, un personaje ya desaparecido de la localidad de Roque Pérez, y aquí lo envuelve un misterio familiar que lo conectó con Perón. Y es así que en la foto se identifica el dintel de la puerta mayor que la casa conservó hasta las ruinas de hoy, más allá de lo categórico que resultan las escrituras y planos, etcétera, etcétera. El rescate documental de esta fotografía tiene apenas años desde que fue impulsado, entre otros, por el vecino y médico justicialista José Tagliafico. Con esos datos y el estudio de títulos indagados en La Plata se logró la media sanción de una ley que intenta homenajear la historia de esta vieja casa en Roque Pérez. El Consejo Deliberante de esta localidad lo declaró de interés histórico y sujeto a expropiación. El intento encuentra resistencia en la historia oficial que ubicaba el nacimiento y la infancia de Perón en la localidad de Lobos, como siempre lo enseñó Enrique Pavón Pereira en todas las obras biográficas que escribió sobre Perón. Y es así que solo podría sostenerse que nació allí en una permanencia circunstancial, en Lobos. Pero la tradición oral, que la ve a la madre como una mucama en el lugar, se contradice con su trabajo rural y el cuidado de majadas de ovejas. O sea, es una cuestión bastante brumosa. Vamos a concordar en eso, ¿no? Hoy son 2 cuartos viejísimos y abandonados, con los techos que se vienen abajo. El local, la casa de la calle Mitre, donde nació Perón, que está a un paso del hospital que se llama Ramón Carrillo. El primer cuarto, desde la entrada al terreno invadido por una selva de yuyos con la única imponencia de una araucaria, fue el dormitorio de la infancia de Juan Domingo Perón hasta por lo menos los 6 años. Esto es hasta antes de que comenzara el siglo XX. Y aunque siempre se mantuvo el dato escondido en un laberinto de ficciones de algunos seguidores del líder justicialista que aún festejan su cumpleaños el 8 de octubre. Hasta se corrigió a lápiz, pero fuerte, la fecha del acta de nacimiento, que era un documento público. Eso lo comentábamos ayer también con respecto al nacimiento también de Eva Perón, donde también se adulteró el acta de nacimiento, que la tenía por nacida como María Eva Ibarguren, ¿sí? Y se lo cambió por María Eva Duarte. Es una historia parecida, por decirlo así. Bien, solo es posible visitar esta deshabitada casa de la localidad de Roque Pérez, en Mitre, entre Ascazube y Presbítero Masobrio, ya que una vez que uno de los integrantes de la comisión que intenta nombrarla como lugar histórico, José María Minardinelli, acepta marchar desde su casa y llevar un candado hasta la modesta puerta de alambre que contiene a esta vieja casa del nacimiento de Perón. Y dijo Bernardinelli, ¿por qué no se acomoda en la otra habitación que se llueve menos? Y dice, es que me dijo Perón que acá dormía desde que nació, le contestó un ocupa que estuvo en esa casa durante muchos años. Y dice que a él, este ocupa que estuvo ahí, el teniente coronel, el entonces teniente coronel Perón, lo visitó a fines de 1938 o principios del 39. Hay toda una historia sobre esta visita del teniente coronel a su casa natal. Hay muchos datos desconocidos, muchos datos anecdóticos que queremos seguir compartiendo con ustedes y lo vamos a hacer en el programa de mañana, si todo lo permite, ¿verdad? Y desde ya agradecemos a todos los que están interactuando con nosotros en nuestra página de Facebook, como nuestro amigo Daniel Alberto Taboada, que incluso ha compartido fotografías nuestras en su muro.
Desde ya, gracias Dante, gracias Dante por estar siempre junto a nosotros haciéndonos el aguante. Bueno, mañana continuamos con esta interesante historia, interesante y anecdótica, y que devela a un personaje que dio vuelta a la historia de la Argentina a mitad del siglo XX, Juan Domingo Perón, cuyo natalicio oficial se celebró en el día de ayer. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias María del Carmen. Será hasta mañana entonces. Un gran saludo a todos. Chao. Historia Activa.